un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos, mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren, estén haciendo lo que estén haciendo, les ruego que aparten este tiempo para conectarse con nosotros y disfrutar de este programa, porque sin duda es un programa muy interesante, de mucha bendición, y vamos a estar pues aproximadamente una media hora juntos, así que un saludo a todos los que están escuchando en Latinoamérica, toda la gente de habla hispana que nos siguen. Les damos la bienvenida al programa Algo Dios va a hacer. Hoy vamos a tocar un tema teológico, un tema muy interesante y necesario para aprenderlo, y es el tema de la Trinidad. La Trinidad es un tema tan importante y al mismo tiempo tan desconocido que nos vemos obligados a hacer este programa y hacerlo con la persona más apropiada, más acertada, como es Daniel Benítez. Él está conectado desde Málaga, desde esas tierras de Andalucía, así que estamos muy contentos de que esté con nosotros. Él es maestro en la Facultad de Teología CEIBI y además él es el responsable del ministerio Nueva Luz, que ellos están trabajando con personas ciegas y de baja visión. ¿Y por qué hemos invitado a Daniel Benítez en esta hora? Bueno, pues porque él podemos decir que es un experto para podernos hablar de este tema. Él es el autor del libro La Trinidad, Teología Negociable o Fundamento Esencial. Y sin más, le vamos a dar la bienvenida. Daniel, ¿qué tal estás? Estamos muy contentos que estés con nosotros. Bienvenido. Hola Roberto, pues también muy contento. Muy animado de poder estar con vosotros, contigo, con el equipo, con la audiencia y bueno, aunque este no es un tema fácil ni mucho menos, pero me anima el estar con vosotros sabiendo que la intención es poder compartir, ¿no?, el Evangelio y el contenido de este tema que está en la Escritura, en la Biblia, y compartirlo con todos, ¿no? Así que muy contento de nuevo de estar con vosotros. Qué bien, nosotros también lo estamos. Estaba mirando el título, el subtítulo del libro que escribiste hace unos años, Teología Negociable. De verdad que los títulos hay que buscarlos bien, ¿eh? Y este título incita a leer el libro. Teología Negociable o Fundamento Esencial. Lo recomiendo. No lo he leído, pero conociendo a Daniel, lo recomiendo para que cualquiera que pueda encontrarlo en su librería pueda profundizar un poquito más acerca de la Trinidad. Daniel, una idea como la Trinidad, tan teológica, tan aparentemente abstracta y difícil de entender, ¿verdad? Yo creo que esto es así, ¿no? ¿Qué tiene que ver ese tema con nosotros que vivimos en el siglo XXI, podemos decir, en esta era de la tecnología? Bueno, pues yo voy a intentar contestar esa pregunta y las que puedan venir después de una forma muy sencilla, como tampoco yo podría hacerlo de otra forma, ¿no? Hay personas mucho mejor preparadas y capacitadas para esto, ¿no? Pero ¿qué relación puede tener la Trinidad con nosotros? Pues yo voy a poner solamente un ejemplo, ¿no? El hecho de que estemos vivos, el hecho de que tengamos vida, el hecho de que seamos los seres humanos como somos, ese es un hecho que de alguna manera se lo debemos a Dios, y se lo debemos al hecho de que Dios es un Dios trino. Al comienzo, en los albores de la humanidad, cuando se dio la creación del hombre y de la mujer, la Biblia nos dice que ese fue un acto deliberado de Dios. Pero fue un acto deliberado del Dios trino. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, dice: hagamos al hombre
a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En ese momento solo estaba Dios. Y alguien podría decir, bueno, este es un plural, como se llama técnicamente, un plural majestático, un plural de majestad, como cuando el rey de España dice, estamos muy contentos de estar aquí y está él solo. Eso es un plural de ese tipo, de educación, culto, o más bien es un plural porque hay varias personas involucradas en esa decisión. Pues la Biblia demuestra que la decisión de crear al hombre se toma en la intimidad, en la esfera íntima de la Trinidad. Ese hagamos implica que Dios está hablando con él mismo. Así que, como veremos después, la Trinidad implica que hay una sola sustancia, hay una sola esencia divina, pero Dios se manifiesta en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están activos en la creación general, pero de una forma muy, muy evidente también y muy deliberada, están presentes en la creación del hombre. Entonces, cuando Dios en la intimidad de su ser están hablando las personas de la Trinidad y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, pues fíjate si esto tiene que ver conmigo, porque yo, tú, cualquier persona, hemos sido creados a la semejanza de un Dios trino, de un Dios que tiene una esencia, pero que se manifiesta en tres personas distintas. Entonces, la persona humana, el hombre, cualquier persona, ha sido creado con creatividad, con capacidad de crear, ha sido creado con inteligencia, con capacidad para pensar, ha sido creado con voluntad también para decidir. Entonces, estas realidades están relacionadas con cada una de las personas de la Trinidad. Así que tiene una relación estrechísima. El hecho de que yo tenga vida, el hecho de que yo pueda ser una persona capaz de crear, de decidir, de pensar, es porque me creó un ser trino, un ser que es trino en el sentido de que son tres personas con una esencia, con una misma sustancia, ¿no? Creo, Daniel, que no se puede explicar mejor y tan claramente, aunque sí es verdad que para muchas personas a lo mejor no les es tan fácil entender a la perfección un tema tan profundo. Pero desde luego que hemos comenzado explicándolo magistralmente, así que te doy muchísimas gracias, Daniel. Algo que nos lleva a entender perfectamente la Trinidad, podríamos decir que es acudir a la palabra de Dios. Es importante, porque si nos dejamos llevar por comentarios o por estudios bíblicos, no, creo que lo más importante es acudir y ver qué dice la Biblia acerca de la Trinidad. Puede llegar a ser un tema importante, crucial, serio para nosotros entender bien esta doctrina. ¿Es esencial, Daniel? Es totalmente esencial. Hay un predicador de los conocido como príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él decía que sin Trinidad no hay salvación. Él decía esto porque en la salvación, y yo diría también que en los grandes momentos de la historia de la revelación de Dios y de su trato con el hombre, ya sea en la creación, como hemos visto,
ya sea en la salvación, ya sea también en aspectos futuros, en la iglesia, en la vida incluso de la familia, en el matrimonio, en la sociedad. El hecho de la Trinidad está muy, muy presente. Yo no lo entenderé al 100%, nadie lo podrá entender al 100%, claro. Pero esto no quiere decir que no sea importante. En la vida hay muchas cosas que no podemos entender, incluso los científicos reconocen que hay muchas cosas que no se entienden. El origen de la vida no se ha descubierto todavía. El hombre puede crear muchas cosas, pero lo que es el origen de la vida, dar lugar a la vida, eso no lo hemos podido dominar. Hay cosas que suceden en la naturaleza que no las entendemos. Entonces, el que yo no entienda al 100% la Trinidad no quiere decir que sea una tontería, o como dice el título del libro, no quiere decir que sea una doctrina con la que yo pueda negociar y quitarle importancia. En la Biblia presenta muy claramente el hecho de la Trinidad. Desde el Antiguo Testamento, en la misma creación, en el mismo momento de la creación, vemos el Espíritu Santo, vemos al Padre y vemos a Jesús. Ya en el mismo momento de Génesis 1. Y eso nos lo confirma después el evangelista Juan, diciendo que Jesús, la palabra, por ella se creó todo. Así que el Padre dio la orden de la creación, Jesús la ejecutó y el Espíritu Santo es el que sobrevolaba, ¿no?, para mantener esa creación unida, ¿no?, de manera perfecta. Así que la Trinidad es un tema muy importante porque nos afecta de manera muy directa después en muchas áreas prácticas de nuestra vida, ¿no? Hay personas que quizá a lo mejor le restan importancia al tema de la Trinidad cuando ven que no son capaces de poder explicarlo con claridad. Entonces, si algo no puedo explicarlo con claridad, pues mejor desecho esa idea, ¿no? Pero claro, para poder explicarlo, pues necesitamos pues escuchar programas como este, personas preparadas, como en el caso de Daniel Benítez, para que la audiencia pueda entender que en la palabra de Dios, en diferentes lugares, vamos a ir descubriendo ese Dios trino, ese Dios en tres personas. Así que vamos a ir avanzando. No se marchen, quédense con nosotros, porque esto se va a poner muy, muy interesante. Hay personas que sencillamente no creen, ¿sí? Esto también hay que respetarlo. Y otros que quizá no les interesa el tema, también hay que respetarlo. Pero, Daniel, ¿qué debemos entender? ¿Qué debemos de entender cuando hablamos de la Trinidad? ¿Qué es lo más importante que debemos entender? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que, como tú decías, lo entendamos o no, estamos hablando de la naturaleza de Dios. Dios es trino. Lo entendamos o no lo entendamos, lo aceptemos o no lo aceptemos. Hay mucha gente que no acepta el hecho de que Dios sea un Dios que se manifiesta en tres personas distintas. Hay corrientes que dicen que, bueno, que Dios es trino, pero en el sentido en que tiene tres personas y unas veces se manifiesta como Padre, otras veces se manifiesta como Hijo y otras veces se manifiesta como Espíritu Santo. Pero no aceptan la Trinidad, en el sentido de que Dios, la naturaleza de Dios es hay una esencia, hay una sustancia, pero en esa esencia única, Dios, incomprensiblemente para nosotros, pero se manifiesta en tres personas distintas. Tres personas que son en esencia divinas y que no van cada una a su aire, sino que están perfectamente unidas en una misma sustancia. Así que el tema es muy importante porque hablar de la Trinidad es hablar de Dios. Igual que decimos que Dios es amor,
o que Dios es justo, o que Dios creó, o que Dios nos ha salvado. Hay un aspecto de la naturaleza de Dios que yo no puedo olvidar, y es el hecho de que Dios es trino, ¿no? Dios es un Dios trino, se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eso yo no lo puedo obviar, ¿no? Una de las cosas, Daniel, que se desprenden de lo que estamos hablando y que mucha gente estará pensando, encontramos en la Biblia la palabra, tal y como la hemos mencionado, Trinidad. Pues la verdad es que no. La palabra Trinidad como tal no aparece en la Escritura, pero hay algo que es evidente. La manifestación, la evidencia de la realidad de la Trinidad aparece, como dije antes, desde el principio, ya en la misma creación, y eso ratificado en el Nuevo Testamento. Estamos viendo que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Entonces, hay uno de los versículos en este sentido para nosotros más claros, es el versículo donde Jesucristo mismo está hablando, se está despidiendo de sus discípulos, y allí él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. Aquí el artículo y la palabra está en singular, sí. En el nombre. Interesante. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas que se unen bajo un mismo nombre, bajo una misma realidad. Entonces, ahí es muy explícito, ahí está muy explícito que dice el nombre en singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después hay multitud de lugares donde se está mostrando la persona del Padre como Dios, la del Hijo como Dios y la del Espíritu Santo como Dios. Y puesto que nosotros no creemos no somos politeístas, no aceptamos varios dioses, ni la Biblia la acepta en ningún momento, tenemos que aceptar que el hecho de que esas tres personas están señalando a un solo Dios. Dios es uno, no son varios dioses, Dios es uno, ¿no? Eso es lo que ya decía el Antiguo Testamento. Pero se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es impresionante a veces con nuestra mente limitada que nosotros queramos entender a veces todos los misterios de Dios, ¿no? Y esto es algo que también habla mucho de nuestro orgullo humano, ¿no? Porque parece que tengamos que tener todo el control y el dominio de todas las cosas, conocer todas las cosas, pero hay cosas que sí se nos han revelado en la palabra de Dios, y aunque en la palabra Trinidad, como tú bien has dicho, no aparece, es algo que se deduce en infinidad de pasajes que hoy lamentablemente no vamos a poder mencionarlos todos. Ahora, ¿en qué momento, Daniel, de la historia se comienza a entender esta enseñanza y se comienza a enseñar el concepto de un Dios trino? ¿En qué momento de la historia? Bueno, en un sentido, eso se comenzó a enseñar prácticamente desde el comienzo de la andadura de la Iglesia, ¿no? Lo que pasa es que después hubieron algunos malos entendidos, hubieron algunas polémicas y hubo que establecer algunos concilios, como el de Nicea y otro en el siglo III, en el siglo IV, donde se establecieron con mucha claridad las doctrinas de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Pero en un sentido podríamos decir que la Trinidad es algo que desde el principio la Iglesia, los apóstoles ya enseñaron, dejaron establecido con mucha claridad, porque ellos
como decíamos antes, a lo mejor nos dijeron que hay una Trinidad, digo en el Evangelio, ¿no? En los comienzos de la historia de la Iglesia, pero sí hablaron de la importancia del papel del Padre en la salvación como aquel que elige, que obra, que planea, que establece los planes. Después presentan a Jesús como el que ejecuta esa obra. Y finalmente hablan del Espíritu Santo como la persona divina que aplica esa obra en nuestros corazones y que trabaja en nuestros corazones para que podamos entender el Evangelio. Eso ya prácticamente desde los albores de la Iglesia, eso se enseña. Después, es verdad que hubieron ciertos malos entendidos y gente que quiso tergiversar el tema de la Trinidad, pero ha sido un tema que se ha aceptado a lo largo de la historia y que se ha enseñado a lo largo de la historia, ¿no? Y la Iglesia cristiana, este ha sido un tema en el que se ha aferrado desde el principio, ¿no? Aquí, cuando hablas de concilios, pues bueno, pues son esos momentos en los que se trata un tema que puede ser controversial en la Iglesia primitiva, y un grupo de personas, en este caso personas cualificadas, se juntan para llegar a una determinación en cuanto a esa doctrina. Exacto. Y realmente creo que fueron muy acertados esos concilios, porque es que la Biblia menciona con mucha claridad en diferentes lugares el concepto de un Dios trino. Esa es la realidad. Explícanos también algo que creo que es importante, porque aquí esto se puede dar a confusión. El Padre es Dios. Esto es una cosa que lo tenemos claro. Ahora, el Hijo también es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Sí, sin duda ninguna. Esa es la convicción de los cristianos, como decía antes, en todas las épocas. Dios Padre, estamos hablando de un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas. Esas personas, Dios Padre es Dios. Así se le llama, así se le nombra en la Escritura. El Señor Jesucristo en su vida dejó más que evidencias de que Él era Dios. Lo demostró con sus actos, lo demostró con su enseñanza, lo demostró en su muerte y en su resurrección. Y lo demostró, fíjate Roberto, con tanta claridad que ese fue el tema, de alguna manera, que le llevó a la cruz. Porque cuando los fariseos, los gobernantes, vieron que él se hacía igual a Dios, como vemos en el Evangelio de Juan, entonces es cuando ellos decidieron destruirlo. Porque ellos estaban viendo muy claramente que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Y después el Espíritu Santo, en su obra en la humanidad y sobre todo en la Iglesia, demuestra ser Dios. El Espíritu Santo es capaz de tener atributos, o sea, es capaz, no, perdón, me he equivocado. El Espíritu Santo tiene atributos divinos, como por ejemplo poder conocer el interior del corazón y de la mente del hombre, cosa que pensábamos que solo Dios Padre podía hacer, pero no. Dios Hijo también, dice el Evangelio, que conocía lo que había en el corazón del hombre, y el Espíritu Santo también. O sea, que el Padre es Dios, y lo vemos en una serie de atributos, de perfecciones. Esas mismas perfecciones y atributos las tiene Jesucristo. Jesucristo es eterno, igual que el Padre, pero también igual que el Espíritu Santo, que ya estaba en la creación. Por ejemplo, Dios Padre es todopoderoso, pero también lo es el Señor Jesucristo. El Dios Padre es bueno
como también bueno es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que en sus obras, en sus hechos, en los atributos con los que se nombra, con los que se describe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para los tres son iguales, ¿no? Así que no podemos decir que el Padre sea Dios, pero que el Hijo es un Dios menor o una criatura, como dice alguna secta en España. No, Jesucristo es Dios. El Evangelio lo presenta como, por ejemplo, en Juan 1:1 dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Así que no hay duda ninguna en la Escritura. Las tres personas son Dios, son divinas al mismo nivel. No se puede rebajar o diluir la fuerza con la que se describen, ¿no? ¿Hay alguna de las tres personas de la Trinidad que podamos decir que es más importante? Aunque las tres sean Dios, pero hay un grado de importancia, porque a veces se le ha dado la importancia al Padre, ¿sí? Hay un desconocimiento, creo que bastante importante en la generación en la que vivimos acerca del Hijo, y un desconocimiento total acerca del Espíritu Santo, ¿no? Pero la palabra de Dios los toma a las tres personas de la Trinidad con la misma importancia. Sí, lo único que hay momentos en la revelación de Dios. La revelación de Dios es progresiva. Quiere decir que Dios va revelándose de manera progresiva. Y esto quiere decir que en algunos momentos hay algunos temas que serán más preponderantes o serán temas que adquieran mayor importancia en determinado momento de la historia. Por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento, quien aparece es la persona de Dios, ¿no? Podríamos decir el Padre, pero ya en el Antiguo Testamento el Hijo aparece también. Cada vez que aparece el ángel de Yahvé, ahí se está refiriendo al Hijo. Ajá. No aparece tantas veces, pero aparece. Igual que el Espíritu Santo, no aparece de la misma manera que el Padre, pero también aparece. Pero después llega Jesucristo. Y todo el Evangelio está centrado en la obra de Jesucristo. No es que Jesucristo sea más importante que el Padre. El Padre hizo su labor de preparación para que el Hijo pudiera venir a la tierra. Ahora el Hijo viene y la atención se centra en él. ¿Hasta cuándo? Hasta que él mismo dice, hasta que Jesús mismo dice, es bueno que yo me vaya para que venga el otro consolador. Ahí se está refiriendo al Espíritu Santo. Por tanto, a partir de la resurrección y de la ascensión de Cristo a los cielos, el que tiene el protagonismo ahora es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vemos actuando en todo el libro de Hechos, el que está fundando la iglesia, el que está dando dones a la iglesia, el que está hablando al corazón de las personas, el que está convenciendo de justicia, de juicio, de pecado. Entonces, no es que haya alguna más importante que otra, sino que hay épocas en las que cada uno de ellos pues tiene un mayor protagonismo. Pero esto tampoco quiere decir que los demás no lo tengan, ¿no? Sino que cada uno hace su parte. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo lo aplica y trabaja en nuestros corazones, ¿no? Quizá, como he mencionado antes, Daniel, la persona del Espíritu Santo, que es Dios, quizás sea la persona de la Trinidad más desconocida, ¿no? Pero es la que en este momento, como tú bien has dicho, es la que está actuando, especialmente intentando llegar a los corazones, haciéndole entender al pecador
la necesidad de arrepentirse delante de Dios. Y me gustaría que nos explicaras, ya que el Espíritu Santo no tiene una perspectiva tan amplia en conocimiento en cuanto a nuestra audiencia, que nos explicaras qué efecto produce el Espíritu Santo en la vida de las personas incrédulas, por una parte, o sea, qué efecto produce en las personas que rechazan a Dios, y qué es lo que produce también el Espíritu Santo en las personas que ya han creído en Dios. Ujú. Bueno, esto está muy claramente enseñado en el Evangelio, ¿no? La primera parte de tu pregunta, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en personas que no son creyentes? Pues la Biblia en este sentido es muy clara. Yo leo del Evangelio de Juan, capítulo 16, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Aquí hay, y después explica en qué consiste cada una de estas tres cosas. Yo solamente voy a mencionar la primera. De pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo en la actualidad, su misión es convencer a las personas de pecado, hacer que las personas entiendan que son pecadoras delante de Dios, que están condenados, no porque Dios sea malo, sino porque ellos son pecadores y por tanto están condenados a la muerte eterna. Pues cuando los cristianos predicamos la palabra, oramos para que la obra del Espíritu Santo, que ha comenzado desde el mismo momento de la predicación en el corazón de las personas, pueda llevar a cada ser humano que oye la palabra, le pueda llevar a un convencimiento de pecado, a que puedan ser redarguidos, a que puedan ser convencidos de que son pecadores, porque no están creyendo en la persona del Señor Jesucristo. Y esa labor la hace de manera interna en el corazón de las personas, la hace el Espíritu Santo. Y después, el Espíritu Santo también en relación a los cristianos, el Espíritu Santo fue enviado por el Señor Jesucristo, y yo solamente voy a poner un ejemplo, ¿no? El Señor dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí estamos viendo las tres personas de la Trinidad. El Hijo rogando al Padre y el Padre enviando a la persona del Espíritu Santo, que es a quien se refiere ese consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que de alguna manera el Espíritu Santo ahora está en los cristianos, está no solamente a nuestro lado como alguien que nos ayuda, que nos acompaña, que nos defiende, sino que ahora los cristianos podemos tener una experiencia personal de que el Espíritu Santo nos está consolando, nos está animando, nos está llevando hacia adelante, nos está orientando, de tal manera que la Trinidad ya no es una doctrina teórica, sino que la Trinidad se convierte en algo vivido, en algo experimentado por nosotros. El Padre nos ama, Cristo nos salva y el Espíritu Santo viene a vivir a mi vida, ¿no? Por eso decíamos antes, yo no puedo obviar esta tremenda doctrina, porque al final mi vida depende de eso. No solamente porque me ha creado, sino porque Dios está viviendo dentro de mí por el Espíritu Santo. Claro, que somos ese templo donde habita el Espíritu Santo. Exacto. Una de las cosas que yo recuerdo desde mi juventud, que me motivó a seguir al Señor,
fue cuando escuché las palabras del Señor Jesucristo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el llamado que yo entendí desde mi juventud y es lo que he estado haciendo, pues ser un fiel testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, pues en todos los lugares en los que Dios me ha permitido estar. Qué bueno. Y lo que sí es cierto, Daniel, algo muy importante, es que como el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, tal y como tú nos lo has mencionado, estoy convencido de que el Espíritu Santo está usando también este programa para convencer a la audiencia de pecado. Porque es importante que el pecador reconozca su condición. Esa condición le va a llevar al arrepentimiento, a pedir perdón, y el perdón le va a llevar a recibir la gracia de Dios. Amén. El regalo de Dios, que es el perdón de sus pecados y además el regalo de la vida eterna. Estamos llegando, Daniel, al final del programa. La verdad es que es un tema tan interesante, tan profundo, que necesitaríamos mucho más tiempo, pero lo vamos a dejar aquí. Sé que se han aclarado muchas cosas, que la audiencia ha entendido muchas cosas que antes no sabía. Y solamente pues me queda decirte, Daniel, que tienes un minuto a solas con la audiencia para dirigirte a ellos y decirles lo que tú quieras. Muy bien, pues gracias, Roberto, muchas gracias. Pues volver a insistir a cada uno de vosotros que leáis la Escritura, que leáis la Biblia, que veáis cómo Dios se presenta, porque vuestra vida depende de esto. Vuestro bienestar actual depende de Dios y de su obra en nuestras vidas. Pero sobre todo nuestro futuro eterno depende de lo que nosotros entendamos acerca de Dios y cómo lo vivamos. Entonces yo quiero animarte a que veas a Dios moviéndose hacia ti con estas tres realidades. Primero, me gustaría que vieras el amor del Padre. Cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, ahí está el amor del Padre. Y si tú eres padre, lo vas a entender, porque entre tú y tu hijo hay una corriente de amor que es una realidad, ¿no? Es real. Pues entre Dios, Padre, y tú hay una corriente de amor que Dios quiere que tú recibas. Y esa corriente de amor fue la que preparó la venida del Señor Jesucristo. Por tanto, quiero que sientas esa corriente de amor del Padre, que es una realidad, pero quiero que entiendas que el Señor vino a dar su vida en la cruz para pagar un castigo que no era suyo, que era mío y que era tuyo. Una deuda que teníamos con la justicia de Dios. Y el Señor vino y murió como Dios en la cruz del Calvario. Y porque su vida era la vida de Dios, una vida divina, tiene poder. Esa sangre tiene poder para limpiar mis pecados. El Señor nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha comprado con su sangre. Así que me gustaría que sintieras ese amor del Padre llevándote al Hijo, llevándote a entender que necesitas tener ese arrepentimiento y esa fe en el Señor Jesucristo y confesar tus pecados delante de la presencia de Dios. Y en tercer lugar, me gustaría que pudieras entender, que pudieras experimentar la obra del Espíritu Santo en ti. Si en este momento estás entendiendo la importancia de tu pecado y la importancia de confesarlo delante del Señor, es porque estás sintiendo la obra del Espíritu, convenciéndote
de pecado. Por tanto, la obra de la Trinidad está actuando directamente en ti. Y yo te animo, junto con Roberto, junto con todo el equipo de Algo Dios Puede Hacer, yo te animo a que cuando sientas esa convicción de pecado, no la rechaces, no te endurezcas, sino que de alguna manera puedas aceptar ese amor y del Padre, ir hacia Cristo en arrepentimiento y en fe, y estar dispuesto a que el Espíritu Santo entre en tu corazón y te muestre todas aquellas áreas en las que te tienes que arrepentir para poder tener vida eterna. Que el Señor te bendiga mucho. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que excelente elección por parte del equipo del programa en invitarte en esta hora, por todo lo que nos has aportado, todo lo que nos has podido enseñar a todos los que estamos pendientes del programa. Así que te damos muchísimas gracias, mandamos saludos para la Iglesia del Señor ahí en Málaga, para tu esposa, tu familia. Y solamente ahora me queda pues despedirme también de la audiencia, y quiero recordarles que este y otros programas pues los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Algo Dios Va a Hacer, que los pueden ver, visualizar cuando ustedes quieran, y además los pueden compartir. Y como siempre les digo, antes de despedirme, creo que es una frase que ha quedado ya como lema del programa: ante las dudas, ante las pruebas, ante las aflicciones que enfrentan en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.